Sistema cardiovascular. Habíamos visto anteriormente el impulso nervioso, el efecto del impulso nervioso, el potencial de membrana, el potencial de acción. No olviden, el objetivo fundamental del sistema cardiovascular es mantener a la sangre en movimiento. La sangre deja de moverse y se acabó la vida. ¿Cierto? Siempre les digo, todos trabajan coordinadamente. ¿Con qué propósito? De generar energía. El aparato digestivo dice, yo le quito los nutrientes, lo mando a la sangre y se reparte el cuerpo. El respiratorio dice, yo cojo el oxígeno del aire, lo paso a la sangre y se reparte el cuerpo. Y el corazón dice, ni los nutrientes ni la sangre van a llegar al destino si yo no los muevo. ¿Cierto? Vamos al ciclo de Krebs. Hola. Chicos, por favor, a los delegados, cuando ya hacen su actividad y compren, porque a se me olvido y... Entonces, miren, hoy vamos a ver las válvulas cardíacas. Habíamos visto que las válvulas cardíacas son los aurículos ventriculares y las sigmoideas o semiculares, ¿no es cierto? Tricuspidia, bicuspidia, aórtica y pulmonar. Las aurículos ventriculares, la tricuspidia y la mitral impiden el flujo retrógrado, o sea, no impiden que la sangre se regrese de los ventrículos a las, es su fundamento. Impiden el flujo desde los ventrículos a las aurículas en la sístole. El cierre, gradiente de presión retrógrada, empuja la sangre hacia atrás, que aquí le explico. Y la gradiente de presión anteriora hacia adelante apertura las válvulas sigmoideas. Las válvulas sigmoideas se van a aperturar y se van a cerrar mecánicamente por acción de las cuerdas tendinosas. Y las cuerdas tendinosas están ligadas en una base que son los músculos papilares. Algunas veces cuando algunas personas se infartan y lamentablemente necrosan a los músculos papilares, no hay funcionabilidad de las cuerdas tendinosas. Por lo tanto, ese paciente como secuela queda una insuficiencia valvular. Entonces, los músculos papilares se unen a los venos mediante las cuerdas tendinosas, se contraen con la contracción del miocardio, pero no cierran la vana. Impide la producción o contracción de los ventrículos. Un infarto agudo de miocardio, se lesiona el músculo papilar, puede protruir y llevar a una insuficiencia cardíaca por efecto de valvulopatía. Ahora, las válvulas semilunares, llamadas también sigmoideas, impiden el flujo, el flujo retrógrado. O sea, evitan que la sangre, una vez que ya están en la arteria aórtica y pulmonar, se regresen al ventrículo. Elevada presión de las arterias, cierran las válvulas, precisa un flujo retrógrado para su cierre, el orificio de pequeña o mayor presión de salida y el cierre de eyección rápida, los bordes sufren abrasión mecánica. La acción y la fuerza de la sangre para salir expedida de los ventrículos. A ver, ¿se acuerdan de la circulación mayor? ¿Quién cree que tiene mayor capacidad de manejo de presión? ¿Ventrículo derecho o ventrículo izquierdo? ¿Por qué? Porque tiene que contraerse de tal manera de que la sangre puede llegar hasta la punta de los pies. El ventrículo izquierdo es un ventrículo de presión, el ventrículo derecho es un ventrículo de volumen. ¿Cuál era la característica de la circulación pulmonar? De alto flujo y baja resistencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, los ruidos cardíacos, onomatopoyéticamente, la onomatopeya es una simulación de un ruido que trata de representar a otro. ¿No es cierto? ¿Cómo hacen el gato? Perfecto. Esta es la onomatopeya del gato. En el corazón hay dos ruidos. Su onomatopeya es dum lup, dum lup, dum lup, dum lup, dum lup. ¿Quién genera el primer ruido cardíaco? Dum lup, dum lup, el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y el segundo ruido cardíaco es generado por el cierre de las válvulas semilunares, tanto aórtica como pulmonar.
les ruego encarecidamente que tengan la capacidad de entenderlo, si no más adelante en la lectura se hace una ensalada de arroz con mango. Mire, volumen telediastólico, el prefijo tele es lejos, ¿ya? Tele significa lejos. Por ejemplo, televisión, veo a lo lejos, el mundial que se inaugura en Europa lo veo en mi sala, ¿cierto? Teléfono, puedo hablar con una persona de lejos. En la mañana estoy hablando a mi hermano, está en los Estados Unidos, parece que estuviera ahí. ¿Sí? El prefijo tele es lejos. Entonces, hay un volumen telediastólico. La diástole, imagínense, cada dedo mío es una fibra muscular, ventricular. A la hora que la sangre empieza a entrar, se va estirando, ¿no es cierto? Para coger volumen. Y al final de la diástole, recuerden, el 80% del volumen ventricular entra por pasividad. Al ventrículo derecho, el 80% le proporcionan las cavas superior y inferior. El 80% del ventrículo izquierdo es cedido por las venas pulmonares, el 80%. Y el 20% por acción de la contracción auricular. Eso quedó clarísimo. Una cosa es hablar relativamente y otra cosa es hablar absoluto. En términos relativos, generalmente usamos el porcentaje, 80% entra pasivamente, el 20% aporte de contracción auricular. Ese es relativa. Y absolutamente, cada ventrículo tiene una capacidad de aproximadamente de 110 a 120 mililitros de sangre. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, al final de la diástole, ya se llenó, después de la diástole, ¿qué viene? La sístole. Antes, entonces, el volumen telediastólico es aproximadamente 120 mililitros, porque esa es la capacidad máxima del ventrículo, ¿me entienden? A eso se llama volumen al final de la diástole. La diástole al final, ¿con cuánto volumen llega? Y después de la contracción, después viene la contracción, la sístole o la despolarización, hay una eyección, una salida de sangre del ventrículo. Pero grábense esto, chicos, cuando los ventrículos se contraen, nunca se quedan vacíos. Siempre hay un remanente que queda, porque no todos salen. Entonces, volumen telediastólico, al fin de la diástole, los ventrículos aumentan de volumen sanguíneo hasta aproximadamente ¿cuánto? 110 a 120. Luego viene de la diástole la sístole, volumen sistólico. Los ventrículos disminuyen su volumen porque inyectan 70. Si tenían 120, salen 70, ¿cuánto quedan? 50. Ahora, en el volumen telesistólico, al final de la sístole, porque la sístole al final de la diástole es 120, ¿cierto? Si se contrae, salen 70, ¿cuánto quedó? 50. Al final de la telesístole quedan, si es 110, quedan 40, y si es 120, quedan 50. ¿Me van siguiendo? Muy bien. ¿Cuánto sale en una inyección? Numéricamente 70. Ese es absoluto. Y en términos relativos se inyecta el 60%. ¿Quedó claro? Este es sinónimo de este, sino este cuantitativamente y este es cualitativamente. ¿Entendieron? Entonces, al final de la telediástole, el volumen era de 110 a 120 mililitros de sangre. Al final del volumen sistólico, después de la inyección en 70 mililitros, quedan entre 40 y 50. Y el porcentaje de salida es 60%. ¿Quedó claro eso? Bueno. Acá hay 4 fases. Hay 4 fases y hay que tratar de entender, chicos. Ya no hay que atalantarnos con la figura esto. Este es volumen y esta es presión. ¿Sí? Este es el momento en que sale la sangre. ¿Sí? Y aquí empieza la diástole. Aquí empieza todo. En la fase 1 es el periodo de llenado. ¿Cómo se llenan los ventrículos? Por pasividad. El 80% por las cavas y el 80% del izquierdo por las pulmonares. 80%, porque el 20% aquí nos da las contracciones auriculares. Entonces, la fase 1 empieza el periodo de llenado. ¿Con cuándo inicia? Porque se inicia después de la contracción. ¿Se acuerdan? Cuando la contracción, la sístole bota 70, ¿cuánto le queda en sístole?
50. Entonces se inicia con 50. ¿Estamos? Eso genera, la sangre genera una presión en el ventrículo. ¿De cuánto es? De 2 a 3 milímetros. En el volumen telesistólico, al final de la sístole, ¿cuánto quedó? 50. Luego en el volumen telediastólico, aumenta hasta 120. Por eso aumenta también su presión. Relativo, ¿no es cierto? Si es 50, 2, 3, 120 de 5 a 7. Miren, aquí se abre, después de la contracción, se abre el ventrículo y empiezan a juntar líquido. Empieza con ¿cuánto? Con 50, ¿cierto? Luego se va a 70, a 80, 90 y 110. Puede llegar hasta 120. ¿Estamos? Una vez que llega hasta aquí, a eso se llama la fase 1. Pero tienen que recordar, en la fase 1, ¿con cuánto de volumen inicia el ventrículo? Con 50. Al final de la telediástole, ¿cuánto queda? 170. Y la diferencia de presiones. ¿Entendieron esta fase? Al final de la telediástole. ¿Sí? Aumenta telediastólico, aumenta 120. Luego empieza con 50 y con 120 ahí ¡pum! Se contrae y vuelven a salir 70. Nuevamente queda el remanente de 50. En la segunda fase, por eso estas son las características, repasen. La primera vez que me demoré en hablarles decía característica, es lo que lo identifica, y que aprende a identificar, a diferenciar, a reagrupar. ¿Cuáles son las características de la segunda fase? Hay una contracción isovolumétrica. Aquí quiero que quede claro, iso igual volumétrica. Miren, cuando el volumen en la diástole salió 70, ¿cierto? ¿Cuánto quedó de remanente? 50. Se abre la diástole y empieza a llenar. Al final el volumen telediastólico es de 120. ¿Sí? Pero miren mi dedo, están distendidas, de que está lleno de sangre. En ese momento no hay salida de sangre, pero empieza a ver lo siguiente. Miren mi dedo. Es una contracción de las células musculares ventriculares tensas, ¿sí o no? Porque tiene que hasta vencer. En ese episodio, a eso se llama contracción isovolumétrica. Para que no olviden, en la contracción isovolumétrica, ¿cuál es la característica fundamental? Las 4 válvulas están cerradas. ¿Sí? No es que ya se llenó. Las aurículas, mientras el ventrículo va haciendo esto, más presión hacia arriba. Pero al mismo tiempo hace eso, la presión abajo empieza a aperturar, a empujar a las semilunares. ¿Me siguen? Entonces la semicontracción, empieza el volumen isovolumétrico, es la contracción isovolumétrica, igual volumen. Isovolumétrica. ¿Cuál es la característica de esta fase? Que el volumen se mantiene igual, nunca ni entra ni sale. La segunda fase. ¿Y por qué el volumen no entra ni sale? Porque las 4 válvulas están cerradas. Una vez que después de la telediastólica, la telediastólica 120, se cierran las válvulas y empieza esto. Hasta que ¡pum! Dispara. A eso es lo siguiente. ¿Se acuerdan de la primera? Empezaba con 50, llenó 70, 80, 90, 100. Era de 2 a 3 y se subió a 5, 7. ¿Se acuerdan? Ya se llenó. Ahí se cierran las 4 válvulas y empieza aquí. Se cierran las 4 válvulas y la presión empieza. Va siguiendo 20, 30, 40, 60, 80. Cuando llega a 80, se iguala a la presión de la aorta. Y ¡pum! Sale la sangre inyectada. ¿Entendieron? La primera fase es apertura, el llenado de los ventrículos. Al final de la telediástole llega con 120. Luego, aquí se cierran las válvulas y empieza la contracción isovolumétrica. ¿Cuál es la característica? Que las 4 válvulas están cerradas. ¿Cuál es la característica? No entra ni sale volumen, pero sí empieza a haber una subida de la presión. ¿Me entender? A la hora que va haciendo esto. Cuando llega a 80, ¡pum!
y ahí recién, como la vence a la aorta, recién sale la sangre. ¿Quedó bien esa? ¿Entendieron o no? Sí. Muy bien. Fase 3. Eso es de cajón, te pregunto, chicos. Fase 1. La fase telediastólica empieza con un volumen ventricular de 50 mililitros. 50, 70, 70, 80, 90, 100, 200. Ahí termina la fase 1. ¿No es cierto? Con 50 genera una presión de 2 a 3 milímetros. Con 110 de 5 a 7. Y ahí terminó. En la segunda fase es el cierre de las 4 valvas. No hay entrada ni salida de volumen. Esa por eso se llama contracción isovolumétrica, porque en toda la fase se mantiene el mismo volumen. Lo que va a cambiar, ¿cuál es la característica? El incremento progresivo de la semicontracción de la presión. Empezó con 2, aumenta 20, 40, 60, hasta que iguala a los 80. Una vez que alcanza 80, la vence a la aorta. Se da la contracción y esta es la fase de eyección. ¿Van siguiendo? Tercera fase. Y la cuarta y última fase, la relajación isovolumétrica. Imagínense aquí, ¿cuánto hay aquí de volumen? 120, ¿cierto? Pero aquí empieza con 120, ¿y cuánto de presión? De 5 a 7. Y aquí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 eyectó. Y si la sístole eyecta, ¿qué pasa cuando ya salen los 70 mililitros de sangre? ¿Qué pasa con la presión en los ventrículos? Cae. ¿No es que ya salió volumen? Cae. Entonces, esa es la característica. En el periodo de eyección, la válvula aórtica se cierra, ¿cierto? La aorta, ¿por qué se cierra? Una vez que la sangre la bota, como es la aorta ascendente, sube y la gravedad la jala. Inmediatamente después de la contracción, la aorta y la pulmonar se cierran. Baja la columna, choca y rebota. ¿Entienden? Una vez que sale, la válvula aórtica se cierra. ¿Y qué pasó en ese momento después de la eyección? El ventrículo que tenía 120 botó 70 y se quedó 50. Tenía en el momento de la eyección 80 milímetros de presión y luego cae aparatosamente hasta los 50, que nuevamente aquí se viene de bajada libre la presión y vuelve a 2 a 3 y se repite el ciclo. ¿Entendieron? Sobre todo, ¿cuáles son las características de la fase I de contracción isovolumétrica? Las 4 válvulas están cerradas, por lo tanto ni entra ni sale volumen. El volumen sigue siendo igual, por llama isovolumétrica. ¿Cuál es la característica? El incremento progresivo de la presión desde 5 a 7 hasta 80 para poder inyectar. ¿Quedó claro eso? Muy bien. El trabajo cardíaco. ¿Qué es el trabajo? Es la fuerza por la distancia. El trabajo externo cardíaco, el trabajo de volumen presión, moviliza la sangre de las venas. Miren chicos, esto finalmente es el volumen del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es un volumen de presiones, de altas presiones. Recuerden que la sangre rica en oxígeno y nutrientes del ventrículo sale por la aorta con destino a todo el cuerpo, y para que llegue tiene que ser una excelente y poderosa presión para mantener a la sangre en movimiento. Cuando la sangre sale, que es 70 mililitros, a eso, una vez que sale del corazón, a eso también se le conoce como base, con V y con C, volumen arterial circulatorio efectivo. Y el volumen arterial circulatorio efectivo no es otra cosa que el gasto cardíaco. ¿Sí? Este base, volumen arterial, ¿en qué circunstancia puede bajar? Si una persona está con su volumen de sangre en movimiento y empieza con vómitos incoercibles, no para, vomita, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Disminuye. Si esa persona empieza con deposiciones líquidas a alto flujo, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Disminuye. Si esa persona está caminando, trabajando cerca de un horno, ¿sí?, a altas temperaturas, empieza a sudar, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Disminuye.
Si a una persona súbitamente tiene un accidente con fractura expuesta y sangrado masivo, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Disminuye. La precarga y la poscarga. ¿Qué es la precarga? Es el grado de presión del miocardio cuando empieza a contraerse. Es la presión telediastólica cuando el ventrículo ya se llenó. Es la presión telediastólica cuando el ventrículo ya se llenó. Empieza el ventrículo, después de la contracción salió 70, ¿cuánto quedó? 50, y empieza a abrirse, ¿cierto? Hasta en la fase telediastólica, al final de la diástole. ¿Cuánto de volumen tiene? Pero imagínense, cuando empezó, así estaba la fibra del ventrículo, y empieza a estirarse, ¿o no? Cuando llega a la telediastólica hay 120 de volumen, estas están bien estiradas. A eso se llama precarga. ¿Ya? Y la poscarga, ¿qué vendría a ser? La poscarga viene a ser la fuerza de contracción. ¿Se acuerdan que en la telediastólica se llenó con volumen y la sangre empujaba? Imagínate que este es el ventrículo. La sangre empuja a las paredes del ventrículo para que se siga llenando. Y cuando ya se repletó en los 120 mililitros, la sangre le está ejerciendo una presión al ventrículo. Esa es la precarga. Y una vez que ya se llenó, viene la fase de contracción isovolumétrica. Ahora el miocardio empieza a responder, empieza a empujar a la sangre. Esa manera empuja, la sangre se va generando y tiene que direccionar la presión hacia las válvulas semilunares. ¿Entendieron? Entonces la poscarga es la fuerza de contracción que el miocardio ejerce sobre la carga de volumen sanguíneo. Es la presión que ejerce en contra la aorta cuando la sangre sale del ventrículo. Y es la resistencia que ejerce la circulación que eyecta la sangre. ¿A qué se iguala la presión arterial? ¿Gasto cardíaco por? Volumen sistólico, no. Por resistencia vascular periférica. Valga la regularidad de mi gente. ¿Ya? ¿Han visto las mangueras de los bomberos? ¿Cuál es la característica de las mangueras de bomberos? Las paredes están pegadas, ¿cierto? Corre un bombero a una fuente de presión, abre y él corre. Y aquí está que le espera. Viene la columna de agua y va abriendo las paredes que estaban cerradas. ¿Ve que va bajando la presión? ¿Sí? Imagínate que la columna de agua viene aquí en este tubo, yo estoy acá. En esta parte está cerrada. Y entra la columna y empieza a expandirla para seguir pasando. Pero estas paredes le hacen resistencia al paso. Ya, a eso cuando el corazón manda la sangre, las arterias periféricas se comportan de esta manera, se resisten al paso. A eso es lo que se llama resistencia a circulación al ventrículo. A ver, cuando una persona está en reposo, el corazón bombea, ¿cuánto es el gasto cardíaco? 5 litros. ¿El gasto cardíaco? 5 litros. 5 litros. ¿A qué es igual? 5.000 mililitros. El gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, ya les he dicho. En promedio, 70. 70 latidos, 70 sale acá. Gasto cardíaco es igual 70 mililitros por 70 latidos por minuto. 7 por 7, 49, 4.900 mililitros por minuto. Lo redondeo a 5.000 mililitros por minuto y el gasto cardíaco final es igual a 5 litros. ¿Estamos? No se olviden de eso. Ya eso ya es un dogma. Tienen que creer fielmente que es así. Entonces dice, cuando la sangre está en reposo, el corazón bombea de 4 a 6 litros, promedio 5 litros. Cada minuto, el ejercicio intenso bombea de 4 a 7 veces más esta cantidad. Lógico, cuando estamos en una actividad física forzada, hay mayor requerimiento de sangre. Por lo tanto, el corazón tiene la capacidad de aumentar su velocidad de 4 a 7 veces más. La regulación intrínseca del bombeo, los cambios de volumen de la sangre fluyen hacia el corazón. El mecanismo de Frank estable.
Y van a encontrar Frankenstein, y les adelanto cuál es Frankenstein. La fibra, la fibra muscular de ventriculares, ¿no es cierto? Cuando la sangre empieza a caer al ventrículo, ¿qué pasa con las fibras? Se van estirando, ¿cierto? Porque se aumenta la presión para restriccionar el volumen. La vulgaridad del ejemplo. Miren, ¿alguien ha jugado con esos resortes chiquitos que venían en la lapicero? ¿Conocen? En mi época eran de esas cojuecitas, hacían entonces. Entonces, ¿qué hacíamos? Cuando se malograba, agarraba así. Ah, qué bonito. Ese le pasó la mueve. Tanto le se vendía más alto. Ya te golpeaba. Y de tanto estirarlo, perdió su capacidad de regresión. Ese es Frankenstein. En lugar de resortito, es la fibra ventricular. En lugar que lo jale, es la presión de la sangre. Stanley dice, cuando más fuerce, más se estira, mayor es la fuerza de contracción. Pero si tú sometes a un corazón a un trabajo permanentemente de alto volumen, la fibra se estira. Al principio, ¡boom! ¡Boom! Ya con el tiempo es como el resortito. Ya pellizcar a meterlo a grandes presiones, y ahí ya pierde fuerza. Ya no regresiona. ¿Sí? Es como un elástico, ya se quedó fofo, por decirlo así. Y ahí a eso se llama Frankenstein. Y eso te lleva a una insuficiencia cardíaca. ¿Yo? Las bases moleculares de la contracción. Básicamente hay dos proteínas, la miosina y la actina. La rojita es la miosina y la otra es como una T, ¿no es cierto? Entonces, en el impulso nervioso, esa proteína son las que facilitan también el impulso del paso de la superficie de la célula o la disposición de esta proteína. Bien, entonces, en el segundo paso, el ATP se une, la cabeza de la miosina va a demandar, porque su movimiento, todo lo que se mueve demanda energía, y este es el ATP. El ATP y luego viene la hidrólisis. ¿Qué es hidrólisis? Rompimiento de un enlace. ¿Se acuerdan que era trifosfato? Se revienta un enlace, se rompe, se libera cantidad de energía. A ese rompimiento de enlace se llama hidrólisis. ¿Ya? Hidrólisis, rompimiento con liberación de energía. De ATP de 3 se pasa a 2, adenosin difosfato. Si se revienta o se hidroliza el otro, a monofosfato. En el cuarto puente cruzado, la actina y la miosina ya empiezan a tener acción y efecto. ¿Qué pasa? Miren, esto es lo normal. Esta es la miosina y esta es la actina. Pero acá hay una proteína, ¿cierto? Que evita que se contraiga. ¿Cómo se llama el lapicero? Esa proteína que separa a la miosina de la actina. La troponina C. Hay I, C y T. Esta es la de contracción. Viene el calcio y ¡pum! Lo bota. Y a la hora que lo bota, se produce la contracción. Por eso nunca olviden. ¿Cuál es el efecto del calcio sobre el músculo? Contracción cardíaca. ¿Cuál es el efecto del calcio sobre el músculo? Contracción cardíaca. ¿Cuál es el efecto del calcio sobre el músculo? Uno me han puesto que, ¿cuál es la pregunta regalada? La concentración, la del aire, 78% de oxígeno. El pH de la sangre. Fíjense, después del examen, el doctor Che me dijo, doctor, pero me la metió así suavecita también, ¿no? Suavecita. Porque ya me mandaron, yo de 70 me pasaba 80% de pacientes. Te juro que yo pensé que todos se iban a probar. Y 15. Uno nomás llegó a 19.5, ningún 20. Y si se dan cuenta, el examen ha sido verdaderamente lo básico que tienen que saber también, pero si no saben eso, o sea. Bueno, continuamos. Entonces, el mecanismo de Frankenstein dice la capacidad de adaptación del corazón a diferentes volúmenes que se le ponga. Si tú le metes alta fuerza, ¡pum! Regresa con fuerza. Tú le sometes poca fuerza, regresa con la misma intensidad. O sea, el corazón está adaptado
a eso. Cuanto más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, mayor es la fuerza de regresión o contracción. Eso es lo que resalta el sangre. Mayor es la cantidad de sangre que bombea por la aorta. El corazón bombea toda la sangre que le llega de las venas. ¿Entendieron, Franciscano? Ya, ahí no va, chiquillos, no se vayan porque todavía falta otro. Bien, chicos, ahora vamos a ver el tema de fisiología cardiovascular y de electrocardiograma. Bien, antes de entrar a eso, una previa, chicos, una previa. William Eitoe, un fisiólogo ruso, inventó el electrocardiograma. ¿Qué es el electrocardiograma? Es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. ¿Estamos? Representación gráfica. Entonces, el electrocardiógrafo tiene una velocidad de 25 milímetros por segundo. ¿Ya? El electrocardiógrafo tiene una velocidad de 25 milímetros por segundo. El papel que se usa es una cuadrícula. ¿Estamos? Entonces, es un papel de cuadrículas. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 4 y 5. Entonces, miren, en las cuadrículas del papel, ¿no es cierto? Es cuadriculado, van a ver unos cajones grandes, ¿sí? Y unos cajones chicos. Recuerden, como es un cuadrado perfecto, son 5 cuadraditos chiquitos, ¿sí? De base y 5 de altura. El papel cuadriculado, el cuadradito pequeño, tiene 1 milímetro de lado, 1 milímetro. Entonces, si un cuadro grande tiene 5 milímetros, ¿ya? Miren, un cuadro grande tiene 5 milímetros. Y un cuadro chiquitito, ¿cuánto miren? 1 milímetro. Entonces, 5, 10, 15, 20, 25 milímetros. 25 milímetros, ¿cuánto es igual? Hacen un segundo. ¿Estamos? Fíjense, en un sistema de coordenadas, estas son las X, abscisas, ¿cierto? Y estas son las Y o las ordenadas. En el papel, todo lo que es horizontal marca tiempo y todo lo que es vertical marca voltaje. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? Ahora, si yo quiero medir cuántos cuadrados grandes hay aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo divido 1 entre 5, porque 1 entre 5, ¿cuánto sale? 0,20 segundos. Un cuadrado grande mide 0,20 segundos. Y si yo quiero ver cuánto vale cada uno, divido 0,20 entre 5. Entonces me sale 0,04 segundos, mide este pedacito. Este es 0,04 y todo este es 0,20. De otra forma, dividan 1
entre 5, 10, 15, 20, 25 cuadrados chiquitos. ¿Cuánto sale 1 entre 25 cuadrados chiquitos? 0,04. Analicen, no lo vayan a memorizar porque después se olvidan. ¿Ya eso se entiende? Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos esto, la otra fase, lo otro que tienen que entender es lo siguiente. En el papel siempre vamos a encontrar una línea base, ¿ya? En el electrocardiograma, a eso se llama la línea isoeléctrica. Isoeléctrica. Entonces se forma la clásica figura que conocemos, viene una deflexión. ¿Qué es una deflexión? Una deflexión es una cuesta o una bajada, un bache, un sesgo, ¿sí? Entonces, cuando va para arriba se considera positivo y cuando están debajo de la línea isoeléctrica es negativo. La onda P viene un segmento de recta. La T, la P, Q, R, S. Esa es la típica figura. Recuerden, chicos, la primera es la onda P. ¿Qué representa la onda P? La despolarización o contracción de las aurículas. El complejo QRS, la despolarización o contracción de los ventrículos. Se despolarizó, se contrajo, entonces luego se relaja. Contracción, QRS, es la sístole ventricular, la contracción ventricular o la despolarización ventricular. Y la onda T es la relajación del ventrículo, la repolarización del ventrículo o la diástole del ventrículo. Esta es la onda P, tiene una contracción, pero también tiene que tener una relajación o una repolarización. ¿Dónde está la onda de repolarización de las aurículas? En el complejo QRS. Claro, ¿existe o no existe? Sí. Sí existe, pero nunca lo vamos a ver porque son sincrónicos. ¿Y qué son sincrónicos? En el mismo momento se produce la relajación de las aurículas y la contracción del ventrículo. Por lo tanto, como la contracción es mayor, este es verde y esta es la relajación, siempre lo va a tapar, a esconder, a subordinar, a chancar. Fisiológicamente nunca lo vamos a ver. No es que no exista, sí existe, sino que, ¿y por qué no lo vemos? Porque sincrónicamente la carga eléctrica de la contracción ventricular es mayor y lo aplasta, lo esconde a la repolarización de las aurículas. Este es un segmento. ¿Qué es un segmento? ¿Qué es una línea? Que no sea mal. Una línea es una sucesión infinita de puntos que viene desde menos infinito hasta más infinito. Esa es una línea. Sucesión, ¿no? Una sucesión de puntos de infinito a infinito. Cuando yo cojo un comienzo, pero no le pongo fin, se llama rayo. Si a esa línea yo le cojo un comienzo y lo pongo un fin, se llama segmento. Este es un segmento. Este es el segmento PR. Y este es el segmento ST. ¿Qué diferencia hay entre el segmento PR y el intervalo PR? El segmento es cuando solamente hablo de la fracción de la línea isoeléctrica. Es este pedacito, ese es el segmento. Y el intervalo, cuando yo cojo al segmento, incluye a la onda. ¿Estamos? Segmento es este pedacito, intervalo más la onda. Segmento ST y este es el intervalo S o QT. ¿Entendieron? Intervalo. Esto es importante. Ahora sí, miren chicos. Viene la negrita de la línea isoeléctrica. Sube. La mitad de la P sube, llega hasta su techo. Y luego tiene que bajar, la segunda mitad. La primera mitad de la onda P representa la contracción de la aurícula derecha. Y la segunda mitad representa la contracción de la aurícula izquierda. Es aquí, ¿ves? Hasta aquí
derecha, de aquí izquierda, luego nuevamente sigue la línea isoeléctrica o el PR. Y luego viene esta deflexión ya del complejo. ¿Qué significa la deflexión? La deflexión de Q significa la despolarización del haz de Higgs. Despolarización del haz de Higgs. Pero ¿qué traduce? La contracción auriculoventricular. La R, ¿qué representa? La despolarización de la rama izquierda. ¿Y cómo se representa? La despolarización del ventrículo izquierdo. Por eso que la R siempre, bueno, relativamente siempre va a ser más gruesa, más alta que la QS. ¿Por qué? Porque es de la contracción del ventrículo. ¿Sí? Despolarización, la Q es despolarización del haz de Higgs. La R despolarización de rama izquierda y la S despolarización de rama derecha. Contracción del ventrículo izquierdo, contracción del ventrículo derecho y esta es la contracción del septum. ¿Estamos? Muy bien, aquí vamos a ver unos elementos. Ahí está. Entonces, miren chicos, la onda QRS, la onda del complejo QRS, despolarización ventricular, llamada también contracción ventricular o sístole ventricular, ¿no es cierto? Sístole, despolarización, contracción. La Q es la contracción del septum, porque se despolariza el haz de Higgs. R, ventrículo izquierdo, despolarización de la rama izquierda. S, ventrículo derecho, despolarización de la rama derecha. Muy bien. Habíamos dicho, bueno, ahora les hablaba en la X. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos milímetros tiene de lado el cuadrado grande? 5, ¿no es cierto? 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Entonces aquí hay 10 milímetros en vertical, es igual a 1 milivoltio. Y si yo divido 1 entre 10, me sale 0.1 milivoltio. 1 milímetro es 0.1 milivoltio. 0.1 milivoltio. Los 5 me hacen 0.5 milivoltio. Y este 0.5 más, de este cuadrado grande, 0.5. 0.5 más 0.5, 1. ¿Sí? Este es el milivoltio, esta es la altura. Entonces de aquí vamos a ver algunas características de las ondas. Eso es lo que les acabo de decir. Vean bien esa clásica figura. Tienen que saber, entender, analizar el segmento PR, el segmento ST, intervalo. ¿Sí? El segmento, ¿qué es el intervalo? Es el segmento más la onda. Ese es el intervalo. Ya esto de lo que les dije al principio, ¿no es cierto? Esos cuadrados grandes, miren, este es un cuadrado grande. ¿Cuántos cuadrados chiquitos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, un cuadrado grande, 2 cuadrados grandes, 3 cuadrados grandes, 4 y 5. 5 por 5, 25 milímetros es igual a 1 segundo. Entonces, acá hay 5 milímetros más 5 milímetros, 10 milímetros es 1 milivoltio. Por lo tanto, yo divido 1 entre 10, 1 milímetro es igual a 0.1 milivoltio. Esto significa que es de 0.5, es de 0.5 y es de 0.5. ¿Estamos? Miren, rápidamente aquí chicos, ¿para qué pretendo con esa figurita? Rápido, miren. La onda P tiene características, tiene tiempo y tiene amplitud, ¿cierto? La onda P. Cuando hablamos de amplitud, normalmente en la práctica nosotros decimos que la altura de la onda P son 2 cuadraditos y medio. Si un cuadradito mide 0,1, 2 cuadraditos serían 0,2 y la mitad 0,05. O sea, 0,25 milivoltios de altura, ¿no es cierto? 1, 2 cuadraditos y medio. Y de base tiene 3. 1, 2, 3.
0,04 más 0,04, 0,08 más 0,04, 0,12 segundos. La onda P dura son 12 centésimas de segundo o 0,12 segundos. Y de altura son 2.5 milivoltios, o sea, 2 cuadraditos y medio. 2 cuadraditos y medio de arriba y 3 cuadraditos de base. ¿Me entendieron? Se van a dar dos casos. Que se mantenga la base, 1, 2, 3. Y recuerden que hasta aquí hay, ¿cuánto? 2 cuadraditos y medio. Viene la onda y hace esto. ¿Mantiene su 0,12? Sí, pero se pasó de altura y es patológico. Cuando la onda P se hace picuda, cuando la onda P mantiene su base o su tiempo y aumenta su voltaje, hablamos de hipertrofia de la aurícula derecha. Y cuando la onda mantiene su techo, sus 0.5, mantiene sus 2 cuadraditos y medio, su 0,25 de voltaje, pero incrementa 1, 2, 3, 4. Se mantiene la altura, pero el tiempo incrementó. Hipertrofia de aurícula izquierda. ¿Entendieron? En la primera, hipertrofia de aurícula derecha. Y en tiempo, hipertrofia de aurícula. Y va a darse finalmente una figura. Tiene más de 2.5 y más de 3 cuadraditos. Hipertrofia bilateral de las aurículas. ¿Vieron? Entonces, yo no puedo diagnosticar hipertrofia si yo no sé cuáles son sus límites. Les pregunto, ¿cuál es el tiempo? O sea, en las X tiempo, ¿cuál es el tiempo de la onda P? 0,12 segundos. ¿Y cuál es su amplitud, su altura, su voltaje? 0,25 milivoltios. ¿Quedó claro? Entonces, para eso es este cuadro. Me dice, ¿cuál es la altura máxima de la onda R? Me dice, debe estar entre 1 a 1.5. Pero yo sé, ¿se acuerdan? 5. ¿5 cuánto era? 5 cuánto era? 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Este mide 0,5 milivoltios. Un cuadrado grande en altura mide 0,5 milivoltios. ¿Cuántos hay aquí? 1, o sea, 2 cuadrados grandes de altura. O 3, 1.5. La onda R, en cuadrados grandes máxima, su altura debe ser máxima hasta 3 cuadrados grandes. Si pasa, es patológico. Y mínimo debe tener 1, debe llegar a 10. Si tiene menos de 10, hablamos de decapitación de la onda R. En medicina todo rango, desde aquí hasta acá. La onda R, en otra palabra, mínimo es un cuadradito, máximo 3 cuadraditos. No puede ser menos de 1 ni más de 3. ¿Quedó claro? A eso se refiere. ¿Cuánto es el voltaje de la onda P? 0,25, 2 cuadrados, porque aquí me está hablando que puede ir de 1 a 3 cuadraditos de altura. En la práctica es 2 cuadraditos y medio, por eso hablamos de 0,25. ¿Cuánto es el voltaje de la onda T? De 0,2 a 0,3 cuadraditos de altura. El intervalo PR miren, todo el intervalo PR máximo es 0,20. Son 5 cuadraditos. Desde aquí hasta aquí deben haber 5 cuadraditos, quiere decir 0,20. Y si la onda mide 0,12, ¿cuánto es PR? 0,08. ¿Estamos? Si eso se prolonga, ya es una patología que se llama bloqueo, los bloqueos cardíacos. Pero ese es otro tema ya cuando llegue a la fisiopatología. Primero nos quedamos con lo básico. ¿Estamos? Seguimos, chicos. Recuerden, ¿cuál es el efecto del impulso nervioso sobre la membrana celular? ¿Cuál es el efecto del impulso nervioso sobre la membrana celular? Abre canales. Apertura de los canales iónicos, nada más. Una vez que se ha aperturado, hay un flujo iónico, se rompe la repolarización, se transforma en despolarización, que se representa como contracción. O un potencial de reposo pasa a ser un potencial de acción. Fase 0, fase 1, 2, 3, 4. ¿No es cierto?
La 4 nuevamente cuando está en la basal. Ya eso ya lo vimos, canales rápidos de entrada de sodio, salida lento de potasio, entrada rápida y lenta de calcio y salida rápida de potasio. Muy bien, ahora sí, ¿se acuerdan dónde se genera el impulso nervioso? En el nódulo sinoauricular. ¿Dónde está ubicado el nódulo sinoauricular? En la parte inferior lateral derecha de la desembocadura de la cava superior, ¿cierto? Una vez que se libera el impulso, viene por las vías internodales, por la anterior, media, posterior, Bachmann, Wegemann y Torre. Y el fascículo de Bachmann que se va hasta la aurícula izquierda. Y luego viene, baja por el haz de His, aurícula ventricular, haz de His, rama derecha, izquierda y Purkinje. Estudien las velocidades en cada segmento. Una vez que si tú lo ves en fuerzas, hay un montón. Si te dicen, hazme la sumatoria total del impulso nervioso. ¿Se acuerdan en física? La sumatoria de fuerzas. Al final, si hacemos la sumatoria de fuerzas, la sumatoria final viene a tener esta forma, chicos. Esta es la cabeza del vector, esta es la cola. De arriba a abajo. De derecha a izquierda. De atrás hacia adelante. Y ahí termina. Es de arriba a abajo. De derecha a izquierda, de atrás para adelante. Esta cabeza siempre va a caer en la derivada 2. Desde ahora le adelanto, en la derivada 2, siempre, de siempre, todas las ondas son positivas. Y este va a caer en la derivada ABR. Y todas las ondas en ABR van a ser negativas. Para entender esto, nosotros tenemos que recordar rápidamente lo que son los... Miren, esta es una personita y aquí se ponen los dispositivos. Entonces van a estar los electrodos, hablando de los electrodos monopolares, los monopolares y los bipolares. Los electrodos monopolares y bipolares. Vamos primero, el monopolar tiene un solo polo, por lo tanto yo no lo puedo comparar con nadie. Los monopolares son AV, R, AV, L, AV, F. Right, left, foot. ¿Sí? Derecha, izquierda, pie. Y en los bipolares está la derivada 1, la derivada 2 y la derivada 3. Estos son bipolares. Si tienen dos polos, yo ya puedo ver un diferencial de potencial. Entonces, cuando ponemos el electro, le ponemos acá unos electrodos, ¿sí? La derivada 1 mide la diferencia de potencial entre el brazo izquierdo y el brazo derecho. D1. D2 mide la diferencia de potencial del brazo derecho con la pierna izquierda. D3 mide la diferencia de potencial del brazo izquierdo con pierna izquierda. ¿Quedó? D1 mide la diferencia de potencial brazo izquierdo con brazo derecho con izquierdo. Derivada 2, brazo derecho con la pierna izquierda. Y derivada 3, brazo izquierdo con pierna izquierda. Entonces, más o menos vendrían así. Miren, chicos, cuando ya queremos ver los electrodos, antes de avanzar, vamos a ver, fíjense la distribución bipolar. Mide la diferencia en dos extremos. La 1 mide diferencia brazo derecho sobre brazo, la derivada 2, brazo derecho sobre pierna, y derivada 3, brazo izquierdo con pierna izquierda. Cuando nosotros vamos a hacer el análisis, vamos a ver al corazón en dos cortes anatómicos, en el frontal y en el transversal. En el frontal va a haber este sistema. Y aquí, en este sistema, van a estar, miren, este sería la derivada 1, brazo derecho con brazo izquierdo. Esta es la derivada 2, brazo derecho con pierna izquierda. Y la derivada 3,
brazo izquierdo con pierna izquierda, ¿cierto? Si yo hago un paralelogramo, hago esto, ¿ves? ¿Cierto? Y yo trazo con esto, paso el punto por aquí. Este 3 lo paso acá, ¿cierto? ¿Se puede o no? Claro. Y a este lo borro porque está acá. Y este lo borro y va a quedar así. ¿Estamos? Entonces, esta es la derivada 1, esta es la derivada 2, y en el plano, esta es la derivada 3. Las derivadas bipolares con el plano cartesiano hacen ángulo de 60 grados. No se olviden de eso, 60 grados. Y en este mismo plano cartesiano, las derivadas monopolares hacen ángulo de 30 grados. AB, L, AB, R y AB, F. Este es 30 grados y esto es 30 grados. ¿Estamos? Ese es el plano frontal. Y en el plano transversal, quiere decir que acá lo voy a ver, ¿ve? Este es el esternón y esta es la columna. Este es el esternón, ¿cierto? Y el corazón va a estar así más o menos. Ahí, más o menos el corazón. Y ahí van a ver los electrodos precordiales. B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Sí? En el plano transversal, ¿cierto? Corto aquí, saco esta parte, te paras y lo ves, vas a ver porque esta es la columna y este es el esternón. Esta es la posición del corazón. ¿Estamos? Aquí quiero que se imaginen lo siguiente. Imagínate que cada V es un hombrecito. ¿Lo ven? Y yo les digo a los hombrecitos, a la voz de 3, ustedes encienden su linterna. ¿Ya? Ya, dicen. 1, 2, 3. Pregunto, ¿qué ve B1 y B2? Lógicamente que va a ver el lado derecho, pero específicamente va a ver el septum. B1 y B2. B3 y B4, cara anterior. B5 y B6, lateral izquierdo. ¿Estamos? Este es en el plano transversal. Son los electrodos precordiales. Y los monopolares y bipolares van a estar en este plano. ¿Por qué son monopolares? Porque tienen un polo y no se puede medir. En cambio, los bipolares sí. ¿Estamos? Ahora, imagínense que aquí hay una característica. Fíjense, el complejo aquí en este, la onda P es la misma, pero para B1 es así. ¿Sí? Entonces es una R pequeña y una S profunda. En la B2 va bajando la R. Va bajando la R, se va achicando la otra. ¿Sí? Progresivamente la R va creciendo. La R va creciendo. Va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y el QS va bajando, va bajando, va bajando. ¿Sí? Más o menos se forma una R así. Y la otra es la QS va disminuyendo. Esas son las características. ¿Estamos? Muy bien. Ahí para avanzar. Con esta base avanzamos. El brazo derecho, ¿qué observa el brazo derecho? El brazo derecho observa la región lateral superior. El lado izquierdo observa la región lateral inferior. Y la derivada 3 observa la región lateral inferior. A ver, para evitar esa figura, ¿me van siguiendo con esto? Ahora miren esto.
¿Ya? ¿Quién ve el lado derecho? B1, B2, ABR. ¿Quién ve el septum? B1, B2. La cara sectal anterior, B3, B4. Y la cara izquierda, D1, ABL, B5 y B6. ¿Y quién ve la cara diafragmática? O sea, en el diafragma, ahí está apoyado el corazón. ¿Quién ve la cara diafragmática? La derivada 2, la derivada 3 y la derivada ABL. ¿Estamos? A ver, ¿cómo se llaman las arterias que irrigan al corazón? Es un órgano que necesita oxígeno. ¿Cómo se llama? Coronarias. ¿De rama de quién? El corazón se llena por sístole o por diástole. Por sístole o por diástole. Por diástole. Cuidado, no es sístole. Ahí viene una contradicción, es por diástole. Muy bien. Ahora, y el corazón tiene ¿cuántas ramas? Derecha e izquierda. ¿Y para dónde se van? ¿Quién inerva la parte anterior del corazón, la parte posterior del corazón, los laterales? Acuérdense esta postura. Yo me la aprendí así como los chinitos cuando quieren saludar. De la coronaria izquierda viene la anteroventral anterior y de la derecha la posterior. Y esta que sale hace una circunfleja, como una pequeña circunferencia. Circunfleja. Se va por atrás entre el surco atrio-ventricular. ¿Estamos? De la coronaria izquierda hay dos ramas, una anterior, que es la anterosectal anterior, y la circunfleja posterior, que va por todo el borde de la rama auriculo-ventricular. Y la derecha va directamente por el surco posterior, y esa es la que irriga. Eso es importante porque en algún momento voy a asociar a través del electro cuál de las dos se taponió. Ya eso lo hemos visto, ¿cierto? En las derivadas, eso es lo que les explicaba acá. ¿Cómo se ponen los isótopos? Eso es importantísimo. Esta es la figura que hemos visto acá, ¿no es cierto? B1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este es en el corte transversal. ¿Y cómo se disponen los isótopos? Los dispositivos en el 1 y 2, en el cuarto espacio. Cuando uno le pasa el dedo aquí, acá hay un bache, ¿no? En este no, hay un huesito. Ya, ese huesito se llama el ángulo de Luis. Inmediatamente debajo hay un espacio intercostal, segundo. Tocan tercero, tocan cuarto. Yo ubiqué el cuarto. Para external derecho, para external izquierdo. 1, 2. El cuarto va en el quinto espacio intercostal izquierdo. Y el sexto se pone en la línea medio clavicular, en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior y línea axilar media. Y la 3 va entre el 4, el 3 va entre la B2 y la B3. Es importante esos puntos de equivalencia en la posición de los electrodos. Línea medio clavicular, línea media axilar. En los espacios. A ver, las derivadas precordiales. ¿Quién ve la pared del septum? O sea, ¿quién ve? Este es el septum. ¿Quién no ve? Si se infarta, ¿quién no ve? B1 y B2. ¿Quién ve la pared anterior del corazón? B3, B4. ¿Quién ve la parte lateral baja? B5 y B6. Miren, la ubicación de lesiones en el electrocardiógrafo. La pared anterior apical, ¿quién la ve? B3, B4. ¿Quién ve la pared anterosectal? B1, B2. La pared inferior o cara diafragmática, D2, D3, ABF. La pared lateral, B5 y B6. Y la pared lateral alta, D1, ¿de acuerdo? D1 y ABL, lado izquierdo. D1 y ABL. ¿Entienden? Importante que repasen cómo se ponen los hisopos. Estudien estas dos posiciones, tanto en el corte transversal como en el frontal. Aprendan, luego superpongan. Y eso está que le repiten a cada rato, lo repiten ahí.
De ella viene la... ¿Tenemos tiempo? ¿Cuánto? 10 minutos. A ver, lo primero que vamos a ver, ya los estándares, ya les dije, el voltaje 0,5, 0,20, ya lo sabemos. Para avanzar un poquito, la frecuencia cardíaca. ¿Cómo se halla la frecuencia cardíaca? Esto nos da un electrocardiograma. Siempre nos vamos a la enfermera un electrocardiograma con una derivada 2 larga, porque ahí cae la cabeza del vector. ¿Cuál es la característica del vector suma? De arriba abajo, derecha izquierda y atrás para adelante. La cabeza cae en la derivada 2 y la cola cae en la derivada ABF. Por eso todas las ondas en D2 son positivas. ¿Ya? En este caso nos dan un electro y nos piden cuántos latidos o frecuencia cardíaca. ¿Qué se hace? Primero se ubica la R, ¿ya? Se cuenta la R y entre R y R cuento cuántos cuadraditos chiquitos hay. A ver, aquí nomás hay 5, 10, 15, 19, 20, 21, 22, 23. Se divide en 1500 entre el número de cuadraditos chiquitos. ¿Cuántos salen? 1500 entre 23, 65 latidos por minuto. Ahora imaginémonos que la R cayó aquí. ¿Estamos? Para hacer un ejercicio, aquí cayó la R. Y esta R cayó aquí. ¿Cuántos espacios grandes hay? Grandes. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando quiero sacar con cuadrados grandes, divido 300 entre el número de cuadrados grandes. 300 entre 5, 60. Y 5 por 5, 25. 1500 entre 25, 60. Y cuando se bajan los libros, aquí está la R por cada cuadrado grande. La literatura dice 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40. Esas son las tres formas de hallar la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Desde una R, suponiendo que cayó aquí, por eso siempre hay que buscar uno que coincida, ¿no? Esta más o menos por ahí cae, ¿no? Entonces aquí sería, aquí empieza 300, 150, 100, 75, es una posibilidad, lo dejo aproximadamente. Otro, ¿cuántos cuadrados grandes hay? 1, 2, 3, 4. 300 entre 4, 75 aproximadamente. Pero si queremos ser exactos, cuento cuántos cuadraditos hay. Acá hay 5, 10, 15, 17 y 4, 21. 1500 entre 21. Ese es el exacto. ¿Entendieron? ¿Cómo se halla el ritmo? El ritmo en el electrocardiograma. Mire, el ritmo, nosotros lo primero que tenemos que ver es la derivada 1 y la derivada ABF en el electrocardiograma. ¿Ya? Y el ritmo, recuerden esta figura, P, complejo QRST, se llama ritmo sinusal cuando está presente la onda P siempre. Toda onda que precede al complejo QRS se llama P. Toda onda que sigue del complejo QRS se llama T. ¿Entendemos? Entonces, yo tengo que buscar la P. Para decir, este es un ritmo sinusal, en todas las derivadas debe estar la onda P. ¿Cuál es la onda P? El que precede al complejo. P, P, P. Es un ritmo sinusal. ¿Estamos? Eso es una característica del ritmo sinusal, la presencia de la onda P. 2. La periodicidad entre R y R va a ser este de aquí, va a ser igual a este, va a ser igual a este, va a ser igual a este, en toda la derivada. ¿Estamos? Entonces, el ritmo, evaluar la onda P, ¿dónde la busco? En la derivada 1 y ABF. La duración del intervalo PR está entre 0,12 y 0,20. Cuentan 1, 2, 3. ¿No es cierto? A ver, desde aquí 1, 2, 3 cuadraditos. 0,12. Igualdad en tamaño del intervalo RR. Guarda la misma distancia. Equidistancia entre R y R. Son las características del ritmo sinusal. Características. Pluma,
pico, pata, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son las características del ritmo sinusal? Uno, la presencia obligada de la onda P. Y dos, la periodicidad. Es la misma distancia entre R y R. Es exacta la distancia. Porque cuando estamos frente a un electro donde no hay P y no guarda regularidad las R, se llama arritmia cardíaca. ¿Estamos? Este es sinónimo de ritmo sinusal, o sea, es un ritmo natural. Características: presencia de la onda P, toda onda que precede al complejo, URS. Y la equidistancias entre R y R. El ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco, no le tengan miedo al famoso ritmo cardíaco. Vamos a ver. En el ritmo cardíaco, esta figura nos va a ayudar mucho, chicos. Miren. Esta es la derivada 1 y esta es la derivada ABF, ¿cierto? ¿Cuánto tienen ellos? 90. Entonces la derivada ABR está aquí, ABR. Y habíamos dicho que la derivada ABR o las monopolares hacían ángulos de 30 grados. Y este es 90 grados. Todo este espacio, aquí debe caer el eje cardíaco. A ver, entonces, en este caso, miren, nosotros vemos el electro. Entonces, para que el electro, en este caso, la R es positiva o negativa. Positiva, va para arriba, la R, ¿no es cierto? En D1 es positiva, la R en D1 es positiva, es decir, que la D1 está aquí. Y la ABF hacia abajo, ¿se acuerdan? Eso es, ahí para abajo es positiva y para acá es negativa. La D1 para este lado es positivo y para atrás es negativo. Entonces D1 y la onda aquí ve, la R, la ABF, en ABF la onda es negativa. Miren, en el antihorario se dan los grados. Menos 90 para el antihorario es negativo y en el horario es positivo. Es positivo. Muy bien, entonces aquí vamos a ver que la R es una deflexión positiva, es mayor que S, ¿no es cierto? Porque tenemos que hacer matemáticamente. Si a todo esto le quito este, predomina este. Entonces la derivada es positiva. Y acá a todo esto le quito esto, la derivada es positiva. Entonces va para abajo. Entonces si yo junto este de aquí que es positivo, este pedacito yo lo corto y lo pego aquí. ¿Estamos? El ángulo se encuentra entre 0 y 90, es normal. ¿Cuál es el rango de normalidad del eje? Desde menos 30, desde menos 30, sí, es eso. Desde aquí, desde menos 30 hasta 90. Todo eso es el positivo. A ver, miren, en esta derivada, vean bien, por ejemplo, derivada 1, este menos este predomina este, en la derivada 1, ¿es positiva o negativa? Es complejo, positivo va para acá, ahí lo dejamos, bien, nos vamos para acá, vean la figura, ¿R es positiva o negativa? Negativa. En lugar de irse para abajo que es positivo, se va hacia arriba. Entonces yo lo corto y lo traigo acá. ¿Dónde va a estar el ángulo? Entre 0 y menos 90. Entonces el ángulo giró a la izquierda. Y como aquí es lo máximo, si está para acá, derecha. Por encima, izquierda. ¿Me entienden? Muy bien. Otro ejemplo, ahí rapidito. Esas son las posibilidades, donde cae el ángulo. Miren, en este caso,
¿Cuál es más grande? R, aquí es una sola onda, ¿no es cierto? Es QS, una sola. En D1, ¿la R es positiva o negativa? Negativa, se va para el lado de acá. En el mismo electrocardiograma, esto nunca nos van a dar. Esto es lo que nos dan. ¿R es positiva o negativa? Entonces va para abajo. Corto y lo traigo acá. El ángulo va a estar más de 90, pero menos de 180. Entonces el ángulo, el eje rotó a la derecha. Y cuando está para acá, izquierda. ¿Me entendieron? Y en este caso, miren, la R es positiva o negativa? Para acá. Y en este caso, la R es positiva o negativa? Hacia arriba. Entonces, ¿dónde está el ángulo? Aquí. Puede estar acá o puede estar acá. En este normal. Solamente buscamos las R en derivada 1 y ABF. ¿Quedó claro? Muy bien. Dice, interpretación del electro. El eje cardíaco siempre hay que evaluar dos derivadas. ¿Cuáles son? D1 y ABF. El eje cardíaco D1, si es positivo en D1 y ABF es positivo, el eje es normal. Eso es lo que se dice acá. Buscar otra forma en este sistema hexaxial, ¿sí? En esta coordenada, en el sistema hexaxial y en transversal, vamos a buscar cómo hay en el sistema hexaxial del eje el ángulo eje. Se busca cuál es el más isoeléctrico. ¿Qué es isoeléctrico? Cuando la R casi es igualita a la S. Aquí, ¿la R es igual que la S? Este no es. ¿La R es igual que la S? No es. ¿Es igual que la S? No. Aquí, no. Aquí, sí. Aquí yo ubico la BL. Entonces tengo que saber dominar mi plano, ¿cierto? Este es D1, ABR, ABF, ABR por acá, derivada 2 y derivada 3. Me dice, ubico, el paso me dice, ubica el ángulo o el eje más isoeléctrico que está en ABE, entonces yo lo pongo aquí. Y de aquí le trazo 90 grados. Más o menos viene a caer en la derivada 2, ¿cierto? O 90 grados también es para la derivada ABF, ¿sí o no? Dice, 1, ubica el eje más isoeléctrico, ya lo encontré, ¿dónde está? En ABL, muy bien, ponlo ahí, aquí está. Ahora sí, trácelo un ángulo de 90, va a caer en la derivada 2 y en la derivada ABF, muy bien. ¿Y cuál escojo? La que tenga la R más grande. Pero por definición sabemos que el ángulo en ABR, todas las ondas son negativas. Entonces el ángulo cae aquí. ¿Entienden? Normal. ¿Entendieron? A ver, con el eje isoeléctrico. Ahora, hay dos formas de ver el eje. Veo la derivada 1 y ABF. Ya la vimos, ¿cierto? Hay que repasar. La otra me dice, en el sistema hexaxial, o sea, en el sistema hexaxial, primero en todas las derivadas, monopolar y bipolar, ubícame el eje isoeléctrico. ¿Pero qué es isoeléctrico? El que tiene el mismo potencial de electricidad. Son estos, prácticamente están. Pero si tú lo restas, bueno, ahí vamos a dejarlo. Hasta ahí vamos. Lo ubicas primero, el eje isoeléctrico. 1, ya lo ubiqué, ya lo señalo aquí. Muy bien, aquí está el eje. Luego le hago un ángulo de 90 grados para ambos lados y busco la R. Donde la R caiga más grande, ahí se viene el cierre. Para allá lo anulo, ¿por qué? Porque en ABR todas las ondas son negativas. Entonces el eje cayó en este cuadrado. En este cuadrado todo es normal. ¿Entendieron? Muy bien.
su 8 nomás. En el sistema axial. Hola. ¿Tiempo? ¿Tiempo? Bueno, venga.